Saludos, bienvenidos y buenas noches a todos a este coloquio desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Hoy terminando nuestra sexta temporada con el programa número 466 y coordinando con la Academia de la Historia de San Germán. Como siempre nos han mantenido mes tras mes con al menos un episodio junto a nosotros entre uno, y hay meses que hemos tenido hasta dos conferencias con la Academia de la Historia de San Germán, a quienes les agradecemos. Pues esta noche vamos a estar en conferencia y presentando la obra sobre José Celso Barbosa y Alcalá, un encuentro con la historia. Y sin más preámbulo, Carlos, saludos, buenas noches. Te abro el micrófono para que Saludos, continúe. Pablo, saludos y saludos a toda la audiencia que siempre nos honra con su participación activa y pasiva, más activa que pasiva, siempre sumamente honrado de ese apoyo, donde les comentaba hace un ratito a los distinguidos autores que nos acompañan hoy, que hemos tenido 8.000 personas conectadas en vivo a la misma vez y en diferido hasta 18.000 personas por los diferentes canales, ¿verdad? Que son más de 20 y pico de canales, por los cuales nosotros pues transmitimos y compartimos el conocimiento tanto de nuestra academia como de nuestros colaboradores, como en la Sociedad Genealógica y los compañeros autores que nos, ¿verdad? Que nos acompañan esta noche. Solamente para repasar, como siempre lo hacemos, mínimo una vez al mes, el formato de las conferencias, y en este caso un conversatorio, conferencia, presentación del libro, tiene de todo un poquito hoy. Pues yo voy a hacer la introducción de los distinguidos autores. Luego de eso le vamos a pasar en este caso a la doctora Gloria Tapia, que va a estar facilitando el intercambio con los respectivos autores, además de estar haciendo una reseña del libro que nos corresponde. Y cuando ellos terminen su intervención, prácticamente dedicamos el resto del tiempo a preguntas y respuestas de la audiencia que modera el doctor Pablo Crespo. Pablo, además de ser el secretario de nuestra Academia de la Historia de San Germán, pues además el productor del programa Coloqueo del Instituto de Cultura, y siempre me gusta darle el crédito a Pablo que corresponde, porque muchas veces pues uno ve que se publica una promoción bonita o que hacemos este tipo de reuniones virtuales y todo se ve como que la cosa pasa suavecita y sin ningún tipo de inconveniente, pero Pablo está detrás de las cortinas orquestando y haciendo que todo esto pues suceda de una manera nítida y típicamente bien hecho desde la primera vez. Así que Pablo, como siempre, te lo agradezco. Una vez yo presente a los distinguidos autores, harán lo suyo y tú pues nos orquestas, incluyéndome a mí, ¿verdad? Que siempre tengo muchas preguntas, por la agenda correspondiente. ¿Les parece? Muy bien, vale. Listo. Pues entonces vamos para allá. Voy a hacer una breve reseña de cada uno de los autores. Hoy nos acompaña Gloria, Norma, Cristóbal y Edwin. Y César está en camino a conectarse por teléfono. Así que voy a también a leer su reseña. Pero voy a empezar por la de Gloria. Gloria Tapia Ríos tiene un doctorado en historia por el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y estudios en la Universidad de Sevilla, España. Es catedrática, adjunta en varias instituciones universitarias. Fue directora de la editorial del Instituto de Cultura Puertorriqueña y asesora programática general. Actualmente desarrolla proyectos editoriales. Es consultora histórica e investigadora de la microhistoria de los pueblos de Puerto Rico. Ha publicado en la revista Hereditas 2021 y otros artículos sobre la industria azucarera en diversas antologías. Es autora del libro La Central Lafayette, Riqueza, Desarrollo y Política en el sureste de Puerto Rico. Gloria, bienvenida. Gracias y gracias por la invitación. Muy amable. Definitivamente estamos honrados en que estés aquí. Norma Gracias. Feliberti Aldebol es doctora en medicina con especialidad en medicina interna. Ejerce la práctica privada en la ciudad de Bayamón.
la ciudad del Chicharrón, presidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Genealogía desde el 2009 hasta el presente. Y voy a hacer un paréntesis en la lectura de esta pequeña biografía, porque en realidad estos distinguidos autores, uno puede estar hablando de ellos fácilmente una hora, pero yo quiero destacar la labor que está haciendo la Sociedad Puertorriqueña de Genealogía. Nos está dando cátedra en publicaciones, nos está dando cátedras en lo que significa seguimiento a una obra tan y tan importante en el país, como es la obra histórica genealógica que Norma ha presidido por bastantes años ya, si no me equivoco, como 15 años, Norma, 17. 16 años. Y definitivamente, pues para nosotros, ¿verdad? Y hablo también de la academia, como presidente de la Academia de la Historia de San Germán, ustedes son un norte y son un ejemplo a seguir. Sigo por Gracias. aquí, investiga la genealogía familiar e historia desde hace 17 años, principalmente los pueblos de Comerío, Bayamón, Sidra, Coamo, Mayagüez, San Germán y Yauco. Temas como la fundación de Sabana del Palmar, la demolición de los hatos en Puerto Rico, siglo XVII al siglo XVIII, las emigraciones de las Islas Canarias y las Baleares, Andalucía y Córcega, entre otras. Conferenciante en simposios y congresos de genealogía en el Caribe y Tenerife, en Islas Canarias, además de una excelente colaboradora. Norma, bienvenida. Gracias, Carlos. Bueno, y tenemos ahora a Edwin Antonio Fragoso Rivera. Obtuvo un bachillerato en artes con concentración en educación elemental y secundaria, en historia de la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Cupey. Tiene una maestría doctorado en filosofía y letras con concentración en historia de América por la Universidad Interamericana, recinto Metro. Se desempeña como maestro de estudios sociales en la escuela secundaria José Collazo Colón en Juncos. Es profesor del componente de educación general en Columbia Central University, recinto de Caguas. En el 2014 publicó su libro El Partido Autonomista Histórico, puro u ortodoxo, su transición al Partido Republicano Puertorriqueño, 1897 a 1904. Edwin, bienvenido. Gracias, Carlos. Gracias a todos y buenas noches y gracias por la invitación. Todo lo contrario, estamos honrados de que cada uno de ustedes esté aquí, incluyéndolo usted. Bueno, tenemos también a Cristóbal Santiago Berríos, es catedrático auxiliar en la Universidad Ana G. Méndez de Gurabo, donde dicta cursos de criminología, justicia criminal y ciencias políticas. Obtuvo un bachillerato en ciencias políticas por la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y una maestría en administración pública del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Es graduado de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y tiene cursos doctorales en Historia del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Es miembro del Centro para la Reforma de la Justicia Juvenil de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Participó en la elaboración del libro Narración de la Nación y ha escrito varios ensayos profesionales relacionados con los temas de la inmigración, que tan de moda están estos días, la diáspora, la delincuencia juvenil y la política. Cristóbal, bienvenido también a esta conferencia y a este Gracias, espacio de la Carlos. Academia de la Historia de San Germán. Gracias, Carlos. Un placer, de verdad. El honor es de nosotros. Estoy aquí, denme un segundito, que estoy buscando la persona que me queda. Denme un segundito aquí. Vamos a ver por aquí. Oye, después que yo estaba preparado, ahora no encuentro a la otra persona, pero denme un segundito que lo estoy buscando en los 40.000 emails que recibo todos los días. Un segundito por aquí. César, Estas cositas pasan en vivo. Sí, Eso es para ver si están atentos. eso es así. Estoy aquí llegando ya, llegué ya aquí a mi archivo y ya llegué. Bueno, tenemos a César Augusto Salcedo Chirinos. Tiene un doctorado en Historia por la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Actualmente trabaja como profesor en el Departamento de Historia de esa misma universidad. En su agenda de investigación se cuentan temas relacionados con la salud, las enfermedades y la práctica médica en Puerto Rico. Ha publicado varios libros y un número importante de artículos en diferentes revistas académicas.
También ha participado en congresos, simposios y conversatorios en Puerto Rico, en diferentes países latinoamericanos y en España. Entre sus libros se destacan Sin delitos ni pecados, Clero, Transgresión y Masculinidades en Puerto Rico, del 1795 al 1857, y Las negociaciones del arte de curar, los orígenes de la regulación de las prácticas sanitarias en Puerto Rico, 1816 al 1846. Ambos libros publicados en el 2016. César, bienvenido también a este espacio de la Academia de la Historia de San Germán. Hola, buenas noches, saludos. Bueno, de verdad que yo estoy bien honrado, como dije al principio, que estos 5 autores pues, estén con nosotros esta noche. Esta es una actividad un poquito diferente. Yo te diría que les diría a todos que la segunda similar que tenemos en un periodo de un año. Así que sin mucho preámbulo, le reenfatizo la misión de nuestra academia. Nuestra academia tiene como propósito principal diseminar todo lo que nosotros aprendemos en nuestras investigaciones. Tenemos más de 10 académicos, por cierto, la mitad de ellos miembros también de la Academia Puertorriqueña de la Historia, y prácticamente toda aquella persona que tenga un interés genuino y serio de hacer historiografía por Puerto Rico, enfocada en el antiguo partido de San Germán, no en el pueblo de San Germán, pero el antiguo partido de San Germán y de todo Puerto Rico, pues tiene siempre nuestras puertas abiertas. Así que sin mucho preámbulo, Gloria, te paso a ti el batón virtual para que dirijas los trabajos. Adelante, Gloria. Gracias, Carlos, nuevamente. Gracias, muy agradecida por la invitación que nos han hecho. Y lo mismo, Pablo, muchas gracias por tu dedicación en este proyecto. Quiero decir algo que me parece que es fundamental y es que nosotros de alguna manera queríamos sacar al doctor Barbosa de San Juan y creo que con esta participación lo hemos logrado porque nos estamos dirigiendo al área suroeste de Puerto Rico y al resto del mundo. De modo que aquellos que no conocen el trabajo del doctor Barbosa pues se van a beneficiar grandemente con lo que vamos a decir esta noche. 5 compañeros nos acompañan hoy, pero quiero advertir que el proyecto lo constituyen 14 autores. 14 autores que, si me permiten, voy a leer someramente los nombres de ellos con algunas ideas de la investigación para luego proseguir a decirles a ustedes cómo es que nosotros planificamos este proyecto. El primer artículo de este libro lo escribe Norma Feliberti, que nos acompaña hoy, sobre la genealogía del doctor Barbosa. Advierto que es la primera vez que se hace, hasta donde tengamos conocimiento a base de la investigación, que se hace una genealogía del doctor Barbosa. En este sentido, la aportación de Norma es fundamental, es sumamente importante. El segundo texto es sobre el carácter y la personalidad del doctor Barbosa, que lo escribió Leida Santiago. Luego, el doctor Daniel Expósito, que es un especialista en arte, nos escribe La memoria habitada, José Celso Barbosa, ciudad y arquitectura. Ese proyecto lo que hace es trabajar los lugares que habitó Barbosa y hacer un análisis del desarrollo arquitectónico a lo largo de su vida. Michael Reyes nos escribe el joven José Celso Barbosa en el Seminario Conciliar San Ildefonso. Leida Santiago comparte otro escrito conmigo, que es el joven Barbosa, desafíos y oportunidades en Nueva York y en Michigan. Luego, el doctor Salcedo, que está presente en el día de hoy, escribe Barbosa, su práctica médica en la época española. Luego, Luis Santiago escribe el venerable maestro pro tempore José Celso Barbosa y su incursión en la masonería. Luego, Cristóbal, que nos acompaña esta noche, trabaja el tema del viejo de la Torre, José Celso Barbosa y las sociedades secretas. Esta servidora plantea un proyecto de José Celso Barbosa en el Ateneo puertorriqueño. Él estuvo 21 años de socio en el Ateneo puertorriqueño. José Antonio Colón Figueroa trabaja un aspecto del cooperativismo en el doctor José Celso Barbosa. El compañero Mario Ramos escribe
Celso Barbosa y los fundamentos ideológicos de la igualdad. Y José Celso Barbosa, legislación social, está a cargo de Edwin Fragoso, que también nos acompaña esta noche. Y el último ensayo que tenemos que colocamos en este libro es un análisis documental de Pedro Roy. Yo creo que la mayoría de ustedes conocen a Pedro Roy. Pedro es archivero en el Archivo General de Puerto Rico y él lo que hace es una compilación de documentación para proyectos futuros sobre Barbosa y su quehacer social y político. De modo que Disculpa, Gloria, 14, faltó Aarón. El de ¿le faltó Aarón. alguien? El de Aarón. Faltó Aarón. Ay, perdón, sí. El doctor Aarón Gamaliel, sí, Aarón Gamaliel, pues escribe sobre el José Celso Barbosa, utopista afrodescendiente. Aarón lo que hace es un análisis de la visión racial del doctor Barbosa en ambos tiempos, en tiempos de la época española y en tiempos de la dominación norteamericana. Eh, este proyecto tenía 18 articulistas, investigadores, pero se quedaron en la marcha 2 o 3 por distintas razones, nos quedamos 14, y este trabajo ha sido un trabajo muy difícil para todos nosotros por muchas razones que vamos a expresar y que a lo mejor los autores cuando vayan a hablar de cada uno de sus proyectos dirán, ¿verdad? Los escollos que ellos tuvieron para hacer el proyecto. 3 años estuvimos investigando, 3 años y medio propiamente estuvimos investigando en reuniones constantes, reuniones que en cierto modo se convirtieron en tertulias, porque cada 3 meses nos reuníamos para aclarar dudas, para plantear teorías, para buscar documentación, para ayudarnos a escribir los artículos, para consolarnos porque nos cerraron muchas puertas en vista de que aparentemente no había nada de Barbosa y que todo se había escrito de Barbosa. Y ustedes saben que no todo está escrito, para eso estamos los historiadores. Cada historiador en cada generación debe plantearse nuevas ideas con respecto a los proyectos históricos y este es el caso de este libro. Este libro no pretende declarar al doctor Barbosa un ángel de la igualdad, tampoco pretendemos declararlo o un apóstol de la estadidad, tampoco pretendemos eso, o tampoco queremos decir que es un traidor, sino que estamos viendo a un ser humano que vivió en dos tiempos distintos, la época española, una época muy difícil, los primeros 20 años del siglo XX bajo la dominación estadounidense, otra época sumamente difícil para los puertorriqueños, en donde los puertorriqueños nos estábamos acomodando, situándonos, ¿verdad?, a un nuevo régimen colonial. De modo que lo que estamos trabajando en estos 14 estudios es una visión, nos parece justa, del personaje para no encasillarlo en el aspecto político partidista. Por eso es que ustedes no van a ver en este libro, los que lo esperan, ¿verdad? No van a ver arenga política ideológica, no lo van a ver. Nosotros estamos tratando de, en estos 14 estudios, desmitificar la figura de Barbosa y acercarla al pueblo de una manera honesta, de una manera sencilla, pero sumamente investigada. Aquí no hay ideas, tal vez el único artículo en donde no se investiga, porque es un artículo de apreciación, es el artículo de Leida, en donde trabaja el tema del carácter, ¿verdad? Y unas teorías psicológicas sobre el carácter de los individuos, pero todo lo demás ha sido una investigación sumamente difícil, pero créanme, enriquecedora totalmente, enriquecedora. Y creo que hay Barbosa para mucho tiempo,
porque hemos descubierto unos ángulos que todavía no se han cubierto y yo espero que de aquí, de esta reunión tan bonita que tenemos, salgan nuevos proyectos sobre el doctor José Celso Barbosa, desmitificándolo, ¿verdad? Porque lamentablemente es un personaje soslayado por la historiografía. Él no tiene la culpa tal vez la tenemos los historiadores, la culpa tal vez la tienen las personas que custodian los documentos históricos del doctor Barbosa y los tienen retenidos y no los quieren divulgar. Muchos fueron a parar al zafacón. De modo que con todas y esas situaciones que tuvimos en un proceso de 3 años, en un periodo de 3 años, logramos 14 artículos, cada uno de ellos aportando algo nuevo. ¿Qué más le puedo decir? Estamos orgullosos con el proyecto. No nos arrepentimos. Muchos de nosotros dicen que ha sido la investigación más difícil en lo que llevan de tiempo investigando, precisamente porque hemos tenido que ir arañar, esa es la palabra, arañar archivos. eh, el archivo eclesiástico de la diócesis de San Juan, los archivos de la Sociedad de Genealogía y todo lo que constituye, ¿verdad?, el trabajo genealógico, los archivos de médicos, lo poco que queda de los archivos médicos, el Archivo General de Puerto Rico, que Pedro ha hecho un ensayo, un ejercicio excelente. El trabajo que todos nosotros pasamos, la intención de Pedro es precisamente que los próximos historiadores que quieran investigar a Barbosa no pasen el trabajo que nosotros lo está dando ahí. Si usted quiere investigar sobre esto, vaya a tal fondo. Si usted quiere investigar lo otro, vaya al otro fondo. De modo que, como dirían por ahí, eso es pan comido en términos de unas nuevas avenidas de investigación para el proyecto del doctor Barbosa. ¿Algo más que quieran, Carlos? Disculpa, estaba en mute. Bien. Pablo, ¿algo que tú quieras añadir a la No, breve podemos- reseña y muy buena de parte de Gloria? Excelente, nada, podemos continuar. Sí, adelante, Gloria. Más o menos al final, pues, amarramos todo, pero adelante con el Muy resto del... bien, pues entonces vamos a dejar a doña Norma por aquello de que las damas son primeros, aunque no deberías decirlo, pero yo sé que Cristóbal, Salcedo y Edwin no van a protestar. Norma, habla sobre tu proyecto. Sí, buenas noches. Carlos, quería darte las gracias por la oportunidad que nos estás dando. Cuento contigo porque realmente te solicité y rápido respondiste en positiva y te doy las gracias. Y Pablo definitivamente por sacrificar su tiempo y estar con nosotros. Carlos, una noticia bien importante de la investigación de Barbosa. El primer día que nosotros los presentamos en San Juan fue el día de San José. Y para mí fue un día bien significativo porque entendía que estamos bendecidos, teníamos la bendición de Barbosa en el día de San José, en marzo 19. Y este día es bien importante porque no sé si lo sabes, si no te vas a enterar de la primicia que los ancestros más viejos de la familia Barbosa proceden de San Germán. Así que San Germán se llevó la primicia definitivamente de los ancestros de Barbosa. Hemos tenido dentro de todo esto una bendición porque el padre Lugo, Edwin Lugo, nos ha estado tratando de conseguir los Barbosa que están en San Germán y poco a poco hemos podido reconstruir esa genealogía. La genealogía de Celso no es fácil dado la época de asentamiento en el área
que no era el Toa todavía, que no era Bayamón y que no era Guaynabo, era simplemente San Juan. Y en esa época los ancestros de ellos, de Barbosa, vienen entonces de San Germán a instalarse en ese conglomerado, ¿verdad? Que después fue Toa Alta, Toa Baja, Bayamón y Guaynabo. Así que en ese contexto no fue fácil porque tuvimos que consultar lo poco que hay de Toa Alta, lo poco que hay de Toa Baja, lo que hay de Bayamón de esa época, que realmente hay muchas actas dañadas y libros afectados, ¿verdad? Por el paso del tiempo, la podilla, el comején, y también de San Juan. Así que tuvimos que buscar en todos esos sitios para poder encontrar uno en Guaynabo, encontrar uno en Bayamón, encontrar uno en Toa Baja y ir reconstruyendo ese árbol familiar de los Barbosa. Definitivamente nos dio un poco de trabajo porque hay libros que no existen. Hay libros que fueron destruidos. Si encontrábamos el nacimiento, no encontrábamos el matrimonio. Si encontrábamos el matrimonio, no encontrábamos el bautismo. Pero al paso del tiempo fuimos obteniendo una serie de documentos que las actas parroquiales de bautismo, las que hay de matrimonio, las que hay de defunción, y los testamentos nos fueron afirmando que esa familia era la que era. Tuvimos que hacer un análisis deductivo de todas las familias Barbosa casadas con Nieves, porque esos eran los ancestros, ¿verdad? Los abuelos de Barbosa. Y de deducir de las parejas que tenían hijos por la época, por los años, cuáles eran los descendientes de esa familia. O sea que tuvimos que hacer un proceso analítico, aparte de investigativo, de esa familia que, gracias a Dios, pues pudimos conseguir. Eh, Fue difícil también porque no tuvimos eh, apoyo en otra serie de documentos y ni en otras investigaciones, porque la familia Barbosa no había sido investigada. Solamente se conseguían los abuelos, pero no había un más allá de esta familia que se consiguieron sobre 7 generaciones para atrás. Y por eso pudimos caer, ¿verdad?, en los orígenes de ella en San Germán. O sea que tuvimos varias dificultades para realizar el trabajo, pero en buen español le caímos como bomberos y conseguimos bastante eh, eh, en los documentos que nosotros conseguimos. El nacimiento de Celso de por sí es una controversia porque los libros parroquiales apuntan hacia una cosa y la ley que se creó para declarar el 27 de julio el nacimiento de José Celso Barbosa y Alcalá apuntan a otra. Los libros parroquiales nos dicen que Celso nació en septiembre, fue bautizado un 7 de noviembre, pero la ley que se creó dice que nació el 27 de julio. Así que como dato de investigación, es merecedor traer esa información, ¿verdad? Porque no siempre se encuentra en los libros una persona que uno investiga y una ley que dice que es otra cosa. Así que nos tenemos que atener, ¿verdad?, a la celebración del 27 de julio, declarado como el nacimiento de Celso. Él nació en una familia humilde.
Su padre era constructor de chimenea, muy habilidoso, y su madre, pues realmente se dedicaba a las labores del hogar y complementaba. El joven se destacó porque era muy brillante y tenía el amparo y el apoyo de su tía, Lucía Alcalá. Esa fue, como quien dice, la alcahueta que lo llevó, la acompañó y estuvo estimulando en todos sus quehaceres de estudio. Cuando se fue a San Juan, ella estuvo con él, o sea que ella siempre lo apoyó, o sea que él no estuvo solo definitivamente en eso. Dentro de las investigaciones, también según pudimos hacer, nos dimos cuenta que el abuelo de, de José Celso, José María Barbosa, trabajaba para el mismo gobierno en el pueblo de Bayamón y había intervenido en un levantamiento de esclavos en el área del Toa, logrando apaciguar ese levantamiento y siendo merecedor de una cruz de mérito. Por ello, la familia de José María y su esposa María Antonia Nieves eran bien queridos en el pueblo de Bayamón y por ende Hermógenes, sus hijos, ¿verdad? También muy queridos. Y ese cariño y ese respeto se transmitió a través de las generaciones en la familia Barbosa en el área de Bayamón. El padre de José María, que era el abuelo de José Celso, era capitán de milicia, o sea que las personas de esta familia sirvieron también dentro de esa sociedad en las milicias urbanas, llegando a ser capitán, o sea que era un nombramiento, ¿verdad? De respeto. Y el padre de él también. Así llegan su tatarabuelo, ¿verdad? Porque Cristóbal era el bisabuelo, el tatarabuelo Cristóbal también, y el hermano de Cristóbal, Esteban, que se encuentran en las milicias urbanas, tanto en los libros de Bayamón como en los libros de Guaynabo. O sea que ese quehacer de disciplina, de servicio, es heredado en la familia, ¿verdad? Porque no todo el mundo está dispuesto a sacrificar, ¿verdad? Su tiempo en dedicando a los otros. O sea que parte de ese carácter, parte de esa disciplina, parte de esa rectitud es heredado de parte de la familia. Eso nos lleva entonces al antepasado del segundo Cristóbal, ¿verdad? Porque son dos Cristóbal, que es Juan de la Cruz, que ellos vienen de San Germán. Estos ancestros más antiguos de la familia Barbosa provenían de San Germán, tanto Juan de la Cruz como la madre. El árbol está diseñado, está integrado en la publicación, en el libro. Hay muchos datos de dónde se encontraban, los barrios que los fuimos encontrando y cómo se fueron, ¿verdad? Esparciendo dentro de los barrios de Bayamón. Pero yo no quiero decir todo aquí porque yo quiero que lean el libro. ¿Ok? Así que si yo lo digo todo, pues van a esperar, ¿verdad? Decirlo en el libro. Así que si después quieren hacer una pregunta o algo, Norma, sí, me están pidiendo que menciones otra vez la fecha del nacimiento de... de Barbosa. Bueno, por la ley es el 27 de julio. Por la Sí, ley es el 27 de julio, pero por los libros parroquiales es septiembre cuando nace y noviembre cuando se bautiza. ok, Del mismo año, de 1857. ok. Norma, y una pregunta de mi parte.
Sí. Luego de que hiciste el estudio genealógico, ¿has tocado puertas de familiares en la actualidad que fueron de Barbosa? No, mi parte, Carlos, la hice con premura, la hice en un tiempo récord, porque yo no estuve 3 años como estuvieron los demás, yo estuve 2 meses intensos, en intensivo, buscando esa familia. Sí. Y de hecho, la parte de los descendientes de Barbosa, de los hijos de Barbosa, solamente los menciono, los toco someramente, porque tengo la intención, y lo he hablado con Gloria, de entonces escribir una segunda parte de los descendientes y los hijos de José Celso Barbosa. Así que Gloria ha tenido eh, conocimiento de algunos descendientes que quedan, pero no ha podido hacer también el contacto, porque definitivamente sería bien importante ver que cada uno conserva o recuerda de José Celso. De hecho, hoy estábamos hablando y le dije, Gloria, ¿tú no has oído a José Celso Barbosa hablar? ¿Tú no has oído la voz? Porque sería interesante oírlo manifestarse. Así que la intriga sigue. Nos hacemos preguntas de José Celso. Eh, Él llegó para quedarse a mi vida, porque todo lo que encuentro de Barbosa, pues lo trato de asociar. Como un dato interesante, Carlos, la señora Rosana Medina Peraza, vicepresidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Genealogía, me ayudó y se arrojó conmigo al ruedo a reconstruir un árbol de la familia Barbosa en Ancestry, y llegamos sobre 1000 familiares para presentar esta ramita de ellos. Nosotros tocamos un inmenso árbol de sobre 1000 descendientes de esta familia Barbosa del área de San Germán, y que estaban entonces en Bayamón, en el Toa y en Guaynabo. Qué bien, te hago la pregunta, Norma, porque mis hijos estudiaron en el Colegio San José y la Sí, persona que siempre estaba encargada de la fotografía, que también, por cierto, es una de las personas encargadas de la seguridad en la Interamericana, es de apellido Barbosa y es de San Germán. O sea, cuando llegue el momento, si quieres que te conectemos, con mucho gusto te conectamos. pues claro, vamos a ver si nos unimos, pues claro, sí, te lo Y agradezco. y a ver si es de lo mismo Barbosa. Sí, sí, ojalá, ojalá. Ok, pues gracias por la oportunidad, Carlos. Todo lo contrario. Y Gloria, también por darme la oportunidad de esta Gracias. experiencia maravillosa Muy con estos gratificante. compañeros, exacto, y este éxito. Muy Gracias, Norma. gratificante. Loco por leer el libro, así que ya compararemos notas más adelante. Gloria, adelante con el próximo invitado, si eres tan amable. Sí, sí, cómo no. Un pequeño paréntesis. Olvidé decirles que este libro tiene 358 páginas y está absolutamente ilustrado, incluso con imágenes que mucha gente no conoce todavía. Bueno, el próximo compañero, Cristóbal, habla de Gracias, de sí. su proyecto. Gracias, gracias Gloria. Un saludo a todos, compañeros. En el caso mío, pues yo hago una investigación sobre la participación de José Celso Barbosa en las sociedades secretas que él participó. Obviamente, el interés mío surge pues obviamente como profesor de justicia criminal y de criminología, pues esas áreas siempre han sido de mucho interés. En el grupo, obviamente, empecé el capítulo recreando precisamente un relato sobre la participación de él con los líderes autonomistas, cuando él visita a los líderes autonomistas en el Morro, después de haber sido detenidos, después de haber sido detenidos en Ponce y en el área sur, porque fue en Ponce, área sur, donde más desde San Germán, de hecho, allá en San Germán estaba de los grandes afiliados de los hermanos del Corazón Negro, como decían, ¿verdad? Sabemos que hay una cita
el archivo histórico sobre el fichaje del doctor Félix Thiaw, que fue arrestado dentro de este proceso, ¿verdad? Y que como tal, pues otros grupos, otros líderes autonomistas también fueron arrestados. En el caso de los líderes principales que fueron arrestados, pues yo lo que hago pues que relato esa historia, que es realmente una historia que lo recoge tanto Lidio Monclova como lo recoge Luis Díaz Soler, otros autores, sobre ese evento en donde estos líderes fueron encarcelados y hay una visita, de hecho Antonio Pereira también lo dice, una visita de Barbosa a la prisión, obviamente gozando de unos elementos ¿verdad? De privilegios que él tenía con las esposas de ciertos soldados y del comandante encargado de la prisión. Y va con el interés de, ¿verdad? De ver cómo estaba su condición física y en ese proceso es que él pues, puede tener un diálogo con ellos y ese diálogo es el que va a permitir que se puedan comunicar estos líderes con sus familiares. Curiosamente, lo que nadie sabía era que aun cuando todo eso estaba ocurriendo, el que menos tenían sospecha era del mismo Barbosa, que 30 años después nos confiesa que era miembro de la sociedad secreta en sí, o alguien que realmente confiesa que era miembro de la sociedad secreta, cuando muchos de estos líderes autonomistas en ningún momento, ni siquiera aun cuando el cambio de autonomía, expresaron que eran miembros de la sociedad secreta de la Torre del Viejo. Eso pues deja mucho que decir, ¿verdad? De lo que ocurrió en ese momento. Barbosa pues desde joven demostraba ser una persona de mucha convicción, particularmente su carácter fue definiéndose con esos grupos de amigos que tuvo en el seminario conciliar de San Miguel Alfonso, en la cual él pues tuvo que, para tratar de unirse a ese grupo, tuvo que mantener, ¿verdad? Cierto carácter, cierta imagen con ellos, porque muchos de ellos pues eran muchachos de sociedad, él no era de esa sociedad, para participar pues requería cierta discreción y la discreción él la demostró en todo momento. De hecho, muchos de ellos después fueron sus amigos en estas luchas políticas que se dio a cabo más adelante. Luego, pues se dan una serie de elementos. Sabemos que Barbosa se va a estudiar después que termina en el seminario, va a estudiar en Estados Unidos, hace médico. Y cuando regresa es que él se encuentra con una serie de Puerto Rico empobrecido, una serie de Puerto Rico, un Puerto Rico empobrecido, que sabemos que la literatura es genial, expresándonos, ¿verdad? La pobreza que había en Puerto Rico, ¿verdad? Con los relatos que hace tanto Manuel Seno al Día como Manuel Alonso en Su Jíbaro y en La Charca, ¿verdad? Que son obras que fueron escritas durante esta época que recogen claramente la situación política y económica que había en Puerto Rico. Y como parte de eso también vemos uno de los eventos más importantes que se dan antes de que comenzara todo esto de lo que llamamos más adelante la boicotizadora y los componentes y todo lo demás, que es un evento que se celebra precisamente en Ay Bonito, que es una convocatoria que hacen muchos de los grandes líderes económicos en Ay Bonito, donde se reúnen los líderes principales económicos de muchos de los pueblos en la isla y allí pues expresan la situación económica que está ocurriendo en Puerto Rico. Esto pues podemos decir que es prácticamente el inicio de esa preocupación que ya existía en el pueblo y que se va a manifestar más adelante cuando se celebra la institución, la extraordinaria, ¿verdad?, Asamblea del Partido Autonomista de 1887 en Ponce, donde se aprovecha una serie de eventos y que a su vez pues permiten que se reúnan una serie de personas y que a su vez también se permite que se reúnan unas personas de forma secreta eh, para elaborar pues una estrategia que vamos a conocer más adelante como la boicotizadora. Obviamente
el proceso de la boicotizadora requería una secretividad extraordinaria. Ustedes saben que la represión de los españoles en esa época era bastante seria, más cuando llega un gobernante que estuvo influenciado por los sectores conservadores, Romualdo Palacio, que no tomó en consideración ningún tipo de elemento autonomista, sino que fue en contra de estos elementos autonomistas y empezó con sus persecuciones que vamos a conocer como los componentes, que bien Carlos dijo que había hecho un escrito sobre esto. Y podemos también saber que estos componentes pues, fueron bien tristes para nuestro pueblo, porque fue en ese año donde se celebró ese año terrible, como lo recrea, ¿verdad? Lidio y otros grandes autores nos expresan ese año lo triste que fue para el pueblo. La sociedad secreta, pues básicamente se da dentro de unos principios. Hay que entender también que estas sociedades secretas que se dan en muchos de los pueblos se dan de diferentes maneras. De hecho, uno de los libros que estaba leyendo en estos días, que es un libro que habla sobre una sociedad secreta que se desarrolla, por ejemplo, en el pueblo de Arroyo, que toma el libro también de la sociedad secreta, la Torre del Viejo, pero sin embargo, es que se aprovechan ese nombre otros grupos con esa finalidad, ¿verdad? De esa lucha que se van a tomar, pero la que se origina con la boicotizadora, que es la que más bien va dirigida hacia el boicot económico, porque la idea era producir los elementos para que el pueblo de Puerto Rico utilizara exclusivamente los comerciantes puertorriqueños y no los comerciantes que utilizaban precisamente y que boicoteaban todos estos elementos boricuas que no querían tener empleados de los locales, ni querían tener empleados de nada que ver con nadie que fuera nativo. Así que se tiene que utilizar una estrategia, esa estrategia es la que vamos a conocer como la boicotizadora. ¿Okay? Dentro del libro, pues yo hago un análisis también y varios autores también lo hacen sobre dónde sale ese nombre del boicot. Obviamente un nombre que sale de una situación que ocurre histórica en Irlanda y que pues obviamente se da en otros países del mundo ciertos elementos parecidos y que todavía hasta el día de hoy se utiliza grandemente, ¿verdad? Como uno de los objetivos Bueno, de, Cristóbal, de estos tipos de movimientos. Ajá. Cristóbal, Hello. nada, gracias para darle oportunidad entonces a Edwin. Sí, sí. No, lo que quería terminar era con algo bien importante y es que algo que yo quería reafirmar y me perdonan, ¿verdad? Que me haya extendido. Eh, este nombre de la sociedad secreta es bien interesante porque muchas veces pensamos que el nombre sale en Puerto Rico, pero es más bien es una imitación de lo que están haciendo los españoles prácticamente en lo que está ocurriendo prácticamente en la guerra de los trienios en España, donde se dan unos elementos donde los grupos se van a dividir, los grupos particularmente antimasónicas o personas que habían sido masones y ya no lo son, que empiezan a dividirse en diferentes grupos en España y van a utilizar, uno de los nombres que van a utilizar precisamente es la torre, la fortaleza, la torre, y son nombres que Sí. más adelante van a utilizar ciertos elementos, no solamente en Puerto Rico, sino también en Cuba. Por eso yo termino. Espero que lean este capítulo, los amigos que no son ¿verdad? Autores, pero aquellos que les interesen, pues estamos mucho gusto a las órdenes de ustedes. Gracias, Cristóbal. Edwin, ¿estás por ahí? Sí, me oigo, me escucho. Sí. Perfecto, pues gracias Gloria. Bueno, primero que todo, gracias a Dios por estoy desde Humacao, no desde Gurabo, mi casa. Mi esposa y nos estamos quedando en una villa acá, pasando unos días de vacaciones, aprovechando ¿verdad? Estas vacaciones de la escuela, aunque trabajo en la universidad, al igual que César, en Colombia. Pero a la Academia de la Historia de San Germán, gracias por la invitación. A querido amigo Pablo Crespo,
también, que de hecho comparto con ustedes que he tenido oportunidad cuando la pandemia de participar en los coloqueos. Así que honrado en estar aquí, honrado de que Gloria me invitara a ser parte de este proyecto. Como dijo Norma, de los 3 años yo estuve 2, así que, pero tuve más que Norma. Y gracias por que me llevó Pedro, el amigo Pedro Roy, me hizo el acercamiento con Gloria y aquí estoy. Bueno, ya el Cristóbal Mundó, Norma sobre su proyecto. En el caso particular mío, yo trabajo la legislación social de Barbosa, primero en el Consejo Ejecutivo desde 1900 hasta 1917 y luego la legislación social en el Senado desde 1917 hasta el 21, que lamentablemente, ¿verdad?, es el año que Barbosa muere. Como ya hemos dicho en varias presentaciones, lo mencioné al principio también, hablar del Barbosa político partidista lo conocemos, pero ver ese proyecto social que tuvo este caballero a favor de la educación, interesantemente, no solamente en la salud siendo médico, en la educación, en la seguridad, incluso en la situación económica, por el buen uso de los fondos públicos, ¿verdad? En muchos documentos examinados en el Archivo General de Puerto Rico, en el Consejo Ejecutivo, hablan de empréstito. Y yo, wow, cuando busco empréstito, se refiere a préstamos en aquel momento dado, ¿verdad? Y Barbosa perteneció por muchos años a la comisión que aprobaba, que era en el país, la Comisión de Aprobación de Empréstito. Interesantemente, ¿verdad? Como una comisión de finanzas que tengamos hoy en día. Y él tuvo mucho que ver con 2 miembros más del Consejo Ejecutivo, ¿verdad?, de los estadounidenses que formaban parte en el aprobar o no financiar proyectos públicos, ¿verdad? Y en ese sentido, él se encaminó. Tengo aquí el libro que me lo traje para leer, pero como dijo Norma, no lo voy a leer todo para que lo lean. Algunos aspectos, ¿verdad?, de la legislación de Barbosa, por ejemplo, los primeros proyectos de ley trabajados en el Consejo Ejecutivo comenzaron a elaborarse a partir de diciembre de 1900 y se extendieron hasta febrero de 1902. Primero fue para establecer el juicio por jurado, el segundo para defender los derechos del pueblo. Y en otros aspectos que tengo por aquí identificados, ¿verdad?, del Consejo Ejecutivo, es lo que estaba mencionando, ¿verdad? En el inglés mío, Community of Financial Appropriation, Comité de Financiamiento y Apropiación, ¿verdad? En el contexto de velar porque los fondos públicos fueran utilizados. Y repito, esa legislación social de Barbosa se concentró en 2 aspectos principales, que quizás, como se ha mencionado siempre, es lo novel, que quizás no se ha comentado, que es, obviamente, dentro de su rol como médico en la salud, pero en la educación también. Y recalco, en el buen uso del dinero público, ¿verdad? De que lo que se fuera a financiar era para eso. De hecho, interesantemente, viene a la mente un documento en el cual se solicita en Ponce un dinero para la construcción de un acueducto. Y él, pues, lo vio bien, pero lo cuestionó si era para el acueducto. Y a la larga, por lo que pude examinar el documento, no era tanto para el acueducto. Quizá era para, no especifica el documento a qué fines, pero ahí Barbosa, que son de los pocos proyectos que él no favorecía, no lo apoyó. Porque él entendió, de acuerdo al análisis que hizo el documento, que ese dinero no iba a ser específicamente para hacer acueducto, se pudo utilizar por otra cosa. Así que en ese aspecto, que de hecho es parte del trabajo de la compañera Lida, el carácter de Barbosa, pero van en los documentos que trabajó en su función como legislador social y esa función, esa responsabilidad que tenía, pues fue bien responsable. En el Senado lo mismo, como senador se destacó, ¿verdad? En diversos proyectos también de educación, salud, también en el Senado, interesantemente, las actas se ve a favor de las viviendas públicas para la gente de escasos recursos pudieran aportar. Así que no quiero abundar mucho porque, repito, y me hago eco de la compañera Norma, lean el libro, es un libro excelente, cada ensayo
refleja unas investigaciones muy comprometidas, y vemos al otro Barbosa, al Barbosa poco estudiado, poco analizado, y eso lo digo yo, mal utilizado dentro de esos sectores, ¿verdad? Pero eso es lo que queremos con este proyecto, que ese aspecto que quizás no se ha tocado, pues lo llevemos no solamente a los interesados como nosotros en la historia, sino más allá. Así que gracias por la oportunidad, y cualquier pregunta estoy disponible. Gracias, Edwin. Ahora terminamos, bueno, casi terminamos con César. César, casi. Hola, buenas noches, saludos. ¿Me oyen? Sí. Sí. Ok, pues muchas gracias. Bueno, la mayoría de la gente sabe que mis últimas investigaciones están relacionadas con el mundo de la práctica médica. Así que agradezco a Gloria por haberme invitado a este proyecto para que contribuyera ¿verdad? con el Barbosa médico. Pues también aprovecho y le doy las gracias a Carlos por la invitación y a Pablo por estar trabajando en este proyecto de divulgación. Mi trabajo sobre el Barbosa médico intentó ir fundamentalmente a los archivos, a trabajar con fuentes que ordinariamente no se había trabajado. Así que me dediqué a trabajar con el archivo de la Junta de Licenciamiento Médico, que es donde conservan la documentación de la Subdelegación de Medicina del siglo XIX. Trabajé también con los archivos del Ateneo, con todos los periódicos de la época, y entonces presento, ¿verdad? No a Barbosa solo, sino Barbosa en el concierto de los médicos que están trabajando en la última parte del siglo XIX. Entonces, tiene dos ideas grandes. Primero, explicar, ¿verdad?, que a Barbosa le tocó una situación complicada porque cuando él llega de Michigan el año anterior había cambiado la ley que permitía a los médicos graduados en universidades extranjeras, ¿verdad?, trabajar en Puerto Rico. Así que había un proceso un poco complicado en donde había que habilitarse. Es decir, había que ir a una universidad del reino y hacer una homologación del título. Barbosa llega a San Juan y no hizo eso, así que le creó algunas dificultades porque no podía ejercer cargos públicos. Y entonces no, va a ser ¿verdad?, en 1890, en donde homologa o incorpora su título en la Universidad de La Habana en el contexto, ¿verdad?, de la escuela que se establece en el Ateneo. Entonces es interesante porque, ¿verdad?, podemos esclarecer algunos elementos que aparecían un poco oscuros en la historiografía sobre las circunstancias. Barbosa llega a finales del 80 y a principios de enero ya en la prensa hay noticias, ¿verdad?, ofreciendo su servicio. Y después que se incorpora, después que homologa en 1890 su título, entonces ya puede ser contratado por el gobierno para el ejercicio y comenzará a ser profesor. La segunda idea de este trabajo intenta presentar a Barbosa como un médico urbano, como un médico de la ciudad, en donde con otros 20 médicos que están en la ciudad, algunos de los cuales habían estudiado en Estados Unidos previo que Barbosa. Y entonces, a pesar de que todos estos médicos tienen ideas políticas distintas, trabajan en la ciudad en función de la salud pública. A finales del siglo XIX hubo problemas con varias epidemias y entonces podemos encontrar a Barbosa trabajando en diferentes comisiones, ¿verdad?, para la cuestión de la higiene de la ciudad y que se evitaran las epidemias. Encontramos a Barbosa también trabajando en la Casa de Salud San Luis, que es el primer lugar en San Juan en donde comienzan a hacer intervenciones quirúrgicas, y vamos a encontrar a Barbosa trabajando con otros colegas en este proceso. Encontramos a un Barbosa dedicado a la práctica médica de forma privada.
Es decir, que la gente pagaba por ir a su consulta. Y como todos los médicos de la ciudad tenían que atender a los pobres de solemnidad, a los pobres que no tuvieran bienes para pagar un médico, ellos debían tener. Barbosa tenía 2 horas los jueves y 2 horas los sábados para atender a la gente más pobre. Y la tercera idea que está en mi artículo es el Barbosa médico educador, que ordinariamente no lo habíamos presentado, porque Barbosa, después que logra ser incorporado con su título de médico, comienza a trabajar en las clases de medicina que se estaban dando en el Ateneo después de 1889. Y ahí se incorpora como educador de futuros médicos. Pero en ese contexto, viendo las circunstancias históricas de Puerto Rico, en donde no teníamos parteras con ninguna formación científica, se va a crear una cátedra de partera en el Ateneo. Y aunque fueron muy pocas mujeres las que pudieron estudiar, porque era requisito tener la primaria completa, saber leer y escribir, entonces, aunque son un grupo pequeño de mujeres, Barbosa terminó siendo médico de las parteras también. Así pues que en mi artículo, o en mi capítulo, lo que intento es presentar a Barbosa ejerciendo la medicina en un contexto urbano, en relación con los otros médicos y atendiendo las circunstancias particulares de epidemia, pobreza, en la que estaba San Juan a finales del siglo XIX. Mi trabajo termina en los momentos de la invasión, porque después el ejercicio médico de Barbosa, ¿verdad?, entra en una disminución porque se va a dedicar a muchas actividades políticas. Así que mi trabajo termina en el 98. Así que a rasgos generales, este es el trabajo que presento en este libro. Y bueno, agradecido por la oportunidad que me dieran para compartir algunas ideas sobre este trabajo. Y como dice Norma y los demás compañeros, tienen que leer el libro. Gracias, César. Tienen que Tienen que leer el leer libro. el libro. Sí, gracias, César. Pablo. Aquí regresamos, saludos, excelente exposición a todos, saludos a todos los que participaron, ¿verdad? Y saludos a nuestro público. Tenemos algunas preguntas. Empezamos con la más sencilla. Si puedes repetir el nombre, el título del libro completamente y dónde se consigue, si aún se puede conseguir. Sí, sí. El título del libro es José Celso Barbosa y Alcalá, un encuentro con la historia. Lo tiene Tamara Yantín en Ponce, lo tiene El Laberinto en el Viejo San Juan y Norberto en Plaza Las Américas y la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Y también lo tiene la Sociedad Puertorriqueña de Ajá. Genealogía en la página genealogiapr.com. En el kiosco pueden adquirir también el libro. También Y quieren si to- saber si hay alguna presentación de manera, valga la redundancia, presencial Sí. en el futuro. Sí, sí, Ajá. sí. Nosotros hoy concluimos esta primera etapa, comenzamos en agosto. En agosto tenemos como 4, una de ellas en Arecibo. Tenemos un simposio el 5 de septiembre en la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y ahora mismo no me acuerdo. De hecho, estamos tratando de colocar una en Mayagüez. A ver, Pablo, si te animas o Carlos, colocar una presencial en Mayagüez. Porque la idea que tenemos es llegar a todos los rincones de Puerto Rico, porque como ustedes habrán escuchado, una figura poco investigada, soslayada por distintas razones que no viene al caso. Él no ha tenido el privilegio que tuvo, por ejemplo, don Pedro Albizu Campo, o Betances o Muñoz Rivera, que tiene muchísimos biógrafos, muchísimas investigaciones sobre estas figuras, ¿verdad? Barbosa simplemente se ha quedado reducido de mi conocimiento en los trabajos que hizo su hija, doña Pilar Barbosa, y en el trabajo de Pedreira. Nos parece, y no quiero
parecer petulante, ¿verdad? Nos parece que este libro abre una puerta para que vengan más investigaciones porque hay temáticas suficientes como para escribir 2 o 3 libros más. Muy bien. Mire, me están pidiendo si pueden abundar algo más sobre la cuestión racial. Me imagino que ustedes quieren saber sobre la cuestión del discrimen racial que se Sí, vivía en el Puerto Rico de aquella época y cómo Barbosa lo manejó. pues fíjate, yo puedo hablarlo desde el punto de vista de mi investigación relacionada con el Ateneo y la investigación que hago con Leida sobre Michigan y Columbia. Él fue jovencito a estudiar a Columbia University, a estudiar, aparentemente él quería ser ingeniero. Cuando llega a Columbia University, se enfermó. Hay 2 aspectos bien importantes esto de ese proceso de él allá en Colombia. Se enfermó y vino este médico a curarlo. Tenía pulmonía. Parece que dice Pedreira en su biografía que se asomó por la ventana y hacía frío y le dio pulmonía. Y vino este viejo médico puertorriqueño a curarlo. Hizo amistad con este viejo médico que no es nada más y nada menos que el doctor Ena, que ya estaba desde el 1868 en Estados Unidos, ¿verdad? Trabajando en medicina y en los grupos revolucionarios del 95. Es Ena quien lo convence que estudie medicina y ENA es quien lo introduce a la Universidad de Columbia y lamentablemente eso lo pueden conseguir, esa información la conseguimos toda en los periódicos de la época gracias a la digitalización. Columbia no autoriza su entrada porque era una persona negra, era imposible. No se aceptaban en Columbia en aquel momento, estamos hablando del 1870, 75, 76. No se aceptaban ni judíos, ni personas negras, ni mujeres. Luego, por voluntad propia, es que logra entrar a Michigan y en Michigan pues estudia los 3 años que era lo que se le exigía en aquel momento a los médicos. En el caso de Puerto Rico, definitivamente él se enfrentó a una sociedad blanca española. Una élite, pero sobrevivió a ella y el mejor ejemplo es en el Ateneo. En el Ateneo él entra en el 1886 no como socio, sino como una persona que estaba interesada en ver qué era lo que estaba ocurriendo allí. Pero obviamente sus inquietudes, era un ser humano que le inquietaba todo, todo. A partir del 1886 hasta el 1905 que él estuvo como socio en el Ateneo, lo único que logró fue ser vicepresidente y presidente de algunas que otras secciones, específicamente las de ciencia, ¿verdad? Y las de medicina. Pero sus socios, sus amigos, Rossi, todos esos médicos de la época que todos nosotros conocemos, estos abogados de la época, eran todos blancos de la élite blanca. Pero su inteligencia, su carácter, su entereza, su compromiso con los obreros de aquel momento lo hicieron partícipe de ser socio del Ateneo puertorriqueño. César les menciona que como médico educador estuvo muchísimo tiempo, de eso puede hablarle un poco más César, muchísimo tiempo dando clases y fue pionero en esas clases. Fue pionero, incluso se cree que fue tal vez el primer médico cirujano nuestro. Es la primera persona afrodescendiente que va a estudiar, a los Estados Unidos. Incursiona en esa sociedad criolla muy difícil, pero su talento y sus destrezas y sus convicciones le superaron al racismo extremo del momento. Lo mismo le ocurrió como masón, contestándole a la pregunta sobre la situación de afrodescendientes. Como masón, él logró ser nada más que presidente pro tempore de la logia a la cual él pertenecía. No llegó a ser presidente. Yo no puedo decir si fue por razones raciales, pero es obvio, ¿verdad? Es obvio pero su inteligencia era superior.
y me parece que su liderazgo. No sé si alguno de los compañeros quieran... él vivía muy orgulloso de su etnia. Ok, Él ok. vivía orgulloso de ser persona negra y sencillamente nunca lo negó, jamás lo negó. Tengo más preguntas. Tengo aquí una que es para César. Los servicios por caridad del doctor Barbosa. Me escribe a qué ideología, pero entiendo que es a qué aspecto respondían lo político, lo social o lo religioso. ¿Qué lo motivaba a él a realizar estos proyectos o servicios de caridad? No, los servicios de caridad eran obligatorios para todos los médicos que recibían autorización para ejercer. San Juan tenía una población sumamente alta, ¿verdad? Y el Estado tenía solamente 4 médicos para atender a los pobres, entonces se desbordaban. Así que cuando el ayuntamiento debía darle un permiso al médico para ejercer la medicina en la ciudad, y cuando le autorizaban, le exigían que debía tener un tiempo para atender a los pobres en la ciudad, así que no tenía que ver con una de caridad particular o de proyecto político. Entonces era una exigencia que si él como persona, ¿verdad?, lo estaba haciendo, con eso no lo puedo saber yo porque la documentación no entra a estos niveles de profundidad. Pero sí, los médicos que ejercían en San Juan debían tener unas horas en el que pobres de solemnidad. Gracias, gracias. Hay un comentario de la doctora Vega Lugo. La actividad o presentación del libro en el recinto de Mayagüez, pues se podría coordinar, ¿verdad? En la fecha del nacimiento que se tiene de septiembre. ¿Y qué día fue para ir coordinando la fecha? Muy bien, perfecto, porque el 5 tenemos también su cumpleaños, así que celebraremos 2 cumpleaños. Ok, súper, Lo súper. voy a, Ramonita, lo voy a anotar. Sí, sí. Bueno, Nada, coordinan eso. Tengo aquí otra pregunta. Esta entiendo que la puede contestar el amigo Edwin Fragoso. El republicanismo de Barbosa entró en algún dilema mm, al contrastar el que se vivió en época española con el que se vivió en época luego de la invasión estadounidense. Bueno, el aspecto republicano de Barbosa nace por 2 experiencias. Primero, su experiencia con la Primera República Española de 1873-74 y ese sistema de gobierno, ¿verdad? Y segundo, en su experiencia como estudiante en Estados Unidos, ¿verdad? Y admiró el sistema republicano de gobierno, pero el aspecto republicanismo en Barbosa solamente, de acuerdo a los documentos consultados, ¿verdad?, es al adoptar ese sistema. De hecho, en la época del autonomismo, ahí se van a dividir 2 sectores, ¿verdad?, que es donde viene el rompimiento del Partido Autonomista en la Asamblea de 1787, que es los autonomistas asimilistas y los autonomistas republicanos, que eran los que apoyaban el sistema republicano de gobierno, de separación de poderes. Eso es lo que caracterizó a Barbosa en el concepto republicanismo. O sea, si hubo alguna contradicción, si es la pregunta, ¿verdad?, de la persona, en los documentos no aparece. Lo que sí es lo que yo he analizado, más allá de lo que trabajé en el libro de Barbosa en su legislación social, es que Barbosa adopta el sistema republicano de gobierno como forma de gobernar, ¿verdad? De hecho, por eso le pone Partido Republicano Puertorriqueño, adoptando la manera de sistema republicano de gobierno y separación de poderes. Eso es lo que yo hasta ahora he investigado. No sé si le contesté la pregunta. Sí, sí, gracias.
Voy a pasar a leer la notita que nos envió nuestro historiador oficial de Puerto Rico, el doctor Carlos I. Hernández. Dice, saludos, José César Barbosa y Alcalá. Un encuentro con la historia es una obra que honra la complejidad de un prócer frecuentemente reducido al estereotipo. Este volumen colectivo logra rescatar a Barbosa del silencio historiográfico, presentándolo como un ser humano atravesado por luchas de raza, clase e ideologías. Con rigor teórico y riqueza documental, el libro no impone una lectura única, sino que abre el debate desde la diversidad disciplinaria. Es un aporte indispensable para comprender no solo al hombre, sino también las tensiones profundas de la historia puertorriqueña. Un texto valiente, erudito y profundamente necesario. Enhorabuena a la doctora Gloria Tapia Ríos y a todos y todas las autores y autoras. Gracias, muy amable. Carlos, Gracias. faltan Gracias. 13 minutos. ¿Quieres tú intervenir ahora? Fíjate, yo creo que estoy bastante bien, estoy contento con lo que ha pasado hoy. Tengo muchísimo interés en leer el libro, principalmente en el entretramado sangermeño que los autores han compartido con nosotros. Eso me da pues mucha, como te digo, ilusión, como dicen los españoles. Yo he escrito bastante sobre la sociedad elitista sangermeña, la sociedad élite criolla sangermeña, y nunca me he encontrado con ninguna referencia a Barbosa, nunca. Y yo me imaginaba que en algún momento sí la tenía que haber. Y cuando los compañeros hablan de la Torre del Viejo, indirectamente era sobre el componte, etcétera, etcétera, definitivamente tenía que haber algún tipo de relación entre esa élite líder criolla, rebelde, sangermeña, y el doctor Barbosa. Y estoy también contento porque Ramonita pues siempre es bien creativa y eso tiene una palabra. Y definitivamente, Ramonita, estamos listos para apoyar en esa actividad en Mayagüez en septiembre, de ser necesario, porque me parece que es algo bien importante el que Puerto Rico, como alguien mencionó anteriormente, creo que del público, se quite el estereotipo. Creo que fue el historiador oficial Carlos Hernández, que también es miembro de nuestra academia, que nos quitemos ciertos estereotipos que hay sobre el doctor Barbosa. Yo creo que el trabajo que ustedes han hecho, con lo poquito que hemos aprendido aquí sin leer el libro, creo que definitivamente invita a que hagamos ese sumergir exploratorio a lo que ustedes han investigado y que estoy seguro, ¿verdad?, que van a seguir investigando. Así que eso es lo que yo te tendría que decir, Pablo, de mi parte. Gracias, Carlos. Nada, ¿algún otro comentario que ustedes tengan o algo que quieran añadir? Damos las gracias a Carlos y a ti por la oportunidad que nos han brindado por este tiempo y realmente es una oportunidad única. A mí me han dado dos oportunidades, una participar ahí y aquí, y Gloria en invitarme a tan, ¿verdad? Un proyecto que no se vislumbraba tan grande, pero realmente es monumental, realmente el trabajo que se ha hecho y la información documental nueva que se ha traído en este caso. Y nos han dado unos likes y unas cositas que todavía dan espacio para incursar en unos temas y en unas situaciones nuevas que Gloria las está apuntando. Y sabrá Dios si nos da tiempo a algún otro, ¿verdad? Investigar. Así que yo estoy muy agradecida. Gracias, gracias. Nada, agradecemos grandemente su intervención hoy junto a nosotros, la Academia de la Historia de San Germán. Agradecemos también a las casi 1,100 personas que se han conectado en algunos de los distintos canales de Facebook,
y los dos canales donde se compartió hoy en WhatsApp. Y nada, con esto, Carlos, ¿tú quieres finalizarlo o lo acabamos? Lo hacemos entre los dos. Yo definitivamente, pues, ¿qué les digo? Estamos bien contentos con la actividad de hoy. Una vez más, pues, la contribución ha sido extraordinaria. Yo creo que tú lo dijiste bien, Pablo, anteriormente. Las puertas están abiertas para cada uno de ustedes, para cualquier tipo de intervención futura que quieran hacer, ya sea elaborando un poquito más en algún aspecto específicamente de este tema o en alguno otro que ustedes entiendan que nosotros les podemos colaborar. Como dije al principio, yo personalmente soy un admirador de la actividad que genera la sociedad genealógica. Puerto Rico, yo creo que se ha beneficiado grandemente de ello. Y yo creo que nosotros también en el suroeste podemos hacer algún tipo de, como les digo, podemos poner alguna lupa en particular, algunos de esos temas particulares que la sociedad genealógica destaca. Por ejemplo, sabemos que en el suroeste hubo y todavía hay muchos corsos y descendientes de corsos. ¿Ves? Y hay temas desde el punto de vista genealógico, Norma, ¿verdad? Ya hablo con Norma, pero hablo también con Gloria y con los demás autores, que Sí, si sí. ustedes quieren desarrollar en nuestro foro, las puertas están abiertas porque son temas de muchísimo interés. Principalmente el asunto de las haciendas cafetaleras, los corsos que llegaron a ella, ¿verdad? Como los Damiani, y los mismos, la misma inmigración que llegó a partir de la cédula de gracias, perdón, de gracia, donde ustedes yo sé que lo han estudiado bastante, pues son temas que podríamos explorar más adelante y el foro pues está abierto. Así que no sé si Norma quieras comentar algo al respecto sobre eso antes de cerrar el foro. Sí, definitivamente los cursos se establecieron pues, en el área, mayormente en el área oeste. Yauco se le tilda, ¿verdad? Como la cuna de los cursos, porque tantos se establecieron ahí. Pero realmente Carlos San Germán fue el que primero los recibió y de ahí se fueron estableciendo en otros pueblos. Eh, mucha gente en Puerto Rico desciende de esos corzos intrépidos y peliones, porque el carácter corso es un carácter definitivamente fuerte, ¿verdad? Y hicieron mucho por Puerto Rico y se quedaron muchísimo. Se habla de que en Puerto Rico hay sobre 400,000 descendientes de alguna forma u otra de aquellos cursos que vinieron. En esa manera, pues es importante ver la recopilación que hizo el doctor Vivoni y Lorenzo Dragoni en los cursos de Puerto Rico, que yo participé también aportando la data de los cursos que intervinieron en los documentos de las probanzas de soltería, que son documentos bien importantes a la hora de evaluar la inmigración de extranjeros que se establecen y se casan en Puerto Rico. Así que vamos a aprovechar, en un momentito vamos a aprovechar dentro de las cositas que tenemos planeadas en este año, pero para el próximo, definitivamente, porque después podemos hablar de un congreso de genealogía iberoamericano cuando se vaya acercando para que invitarlos en octubre a participar, que se está cosiendo en este momento. Gracias. Estamos mutuamente convocados. Nosotros también estamos dándole cabeza a a una conferencia sobre migraciones. Y eso, pues, Muy como bien. ustedes saben, pues eso también ¿verdad? Es una de las piezas del rompecabezas que va con ese tipo de conferencias. Y esto, pues, lo hemos pensado hacerlo con la Academia Dominicana de la Historia, con la cual, pues, somos correspondientes todos en la Academia de la Historia de San Germán y con la Academia Puertorriqueña definitivamente. Así que podemos hacer aquí una buena colaboración entre muchas organizaciones que de una manera responsable, pues, investigan todo esto. Así que nuevamente, sin más preámbulo, les agradezco nuevamente su comparecencia esta noche. Muy bueno, refrescante, al punto, provocador
Y definitivamente, pues, a comprar el libro se ha dicho, es la exhortación que hacemos. Y nuevamente, Pablo, ¿verdad? Te agradezco tu moderación de las preguntas. Y una vez más estuvimos en este espacio sin ningún problema técnico. Esta vez sí se nos va la luz, ¿verdad? Pero eso no es culpa de nosotros. Pero sin ningún tipo de problema técnico. Y eso, pues, Pablo es el que está detrás de todo eso. Así que, Pablo, como siempre, ten el privilegio de despedirnos y nos vamos. Pues nada, Buenas noches. gracias a todos y buenas noches. Gracias a todos. Bueno, Bye. Gracias a Ricardo, todos. luego. Buenas noches.